Vamos a hablar acerca de intersecciones entre rectas y parábolas. En la clase 2 hemos introducido el concepto de intersección entre rectas. El planteo que se llevó a cabo en ese momento será el mismo para cualquier función y la justificación de dicho planteo ya se hizo en la clase 2, la cual les sugiero que repasen. Bueno, la idea es que empecemos a analizar cuáles van a ser los posibles casos de intersección entre parábola y recta. Entonces fíjense que a modo de ejemplo acá les dejamos las tres posibilidades que hay. Entonces, la primera posibilidad es que la intersección entre nuestra parábola y recta nos dé dos puntos que en este caso llamamos P y Q. Otra posibilidad es que la intersección entre la parábola y la recta nos dé un único punto al que llamaremos P. Y el tercer caso es que entre dicha recta y parábola no haya intersección. Bueno, vamos a continuar con los siguientes ejercicios. La idea es que el A lo trabajemos acá en el video, el B y el C les van a quedar para que ustedes los resuelvan en clase. Entonces, bueno, comencemos con el A. Siempre que queremos encontrar la intersección entre dos funciones, lo que vamos a hacer es igualar ambas funciones. Es decir, tenemos que encontrar los x para los cuales nuestra función f sea igual a nuestra función g. Entonces, bueno, f en este caso es 3x menos 4 igual a 2x al cuadrado más x menos 4. Bien, una vez que tenemos esto, lo que siempre aconsejamos es que se agrupen todos los términos de un mismo lado de la igualdad. Es decir, lo que vamos a obtener es una expresión igualada a 0. Bueno, y yo voy a elegir, por ejemplo, pasar todos mis términos al miembro izquierdo de mi igualdad. Entonces me va a quedar 3x menos 4 menos 2x al cuadrado menos x más 4, todo igualado a 0. Bueno, listo. Entonces obtuvimos la expresión más simplificada igualada a 0. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es resolver esta ecuación. Es decir, preguntarnos qué valores de x van a ser los que verifiquen esta igualdad. Entonces, a ustedes les va a pasar que a veces puedan responder esto solo viendo a ojo la expresión y así obtener algún resultado posible. Sin embargo, lo anterior no será posible en la mayoría de los casos y es por ello que es conveniente utilizar un procedimiento analítico que nos ayude. Entonces, volvamos a mirar con atención esta expresión que nos quedó igualada a 0 y que fue producto de igualar una función lineal con una función cuadrática. Lo que vemos es que acá nos quedó una nueva función cuadrática, la cual, al estar igualada a 0, se puede usar la fórmula resolvente para hallar el valor o los valores de x donde se produce la intersección entre el gráfico de f y el gráfico de g. Entonces, tomamos esta expresión y vamos a aplicar la fórmula resolvente, considerando que a es menos 2, que b es 2 y que c es 0. Bueno, entonces comencemos. Nosotros sabemos que la fórmula resolvente es menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces reemplazamos, o sea, nos queda menos 2 más menos la raíz de 2 al cuadrado menos
4 por A por C. Todo sobre 2 por menos 2. Bueno, seguimos operando. Entonces, nos queda menos 2 más menos la raíz. Fíjense que nuestro primer término es 2 al cuadrado, que es 4. Y en el segundo término que está dentro de la raíz, todo este término se hace 0 porque tengo menos 4 por menos 2 por 0. ¿Está bien? Entonces, puedo escribirlo o no. Me queda así. Sobre 2 por menos 2, que es menos 4. Bueno, seguimos un poquito más. Tengo menos 2 más menos. Bueno, la raíz de 4 es 2 sobre menos 4. Y acá se abren dos caminos. Una de las opciones va a ser menos 2 más 2 sobre menos 4, que nos va a dar 0 sobre menos 4, que es 0. Y la otra opción, que va a ser menos 2 sobre menos 4, que eso nos va a quedar menos 4 sobre menos 4, que nos va a dar como resultado 1. Bueno, entonces ya hemos encontrado las coordenadas X de los puntos de intersección. Es decir, si llamamos P y Q a los puntos de intersección entre la recta y la parábola, entonces lo que vamos a tener hasta ahora es que P va a ser 0 con su respectiva coordenada en Y, y Q va a ser 1 con su respectiva coordenada en Y, que la llamaremos I2. Bueno, por lo tanto, solo falta hallar las coordenadas I1 e I2 de cada punto. Para ello, bastará con reemplazar los valores de X hallados recién en cualquiera de las dos funciones. Recuerden que si lo que estamos calculando es la intersección entre f y g, bueno, f en 0 me tiene que dar igual que g en 0. Y lo mismo, f de 1 me tiene que dar igual que g de 1. Entonces yo voy a poder elegir en cuál función voy a reemplazar para encontrar el i correspondiente. Lo que vamos a hacer es sugerirles que reemplacen en la función que resulte más sencilla, que en este caso va a ser la función lineal. Bueno, recordemos que nuestra función lineal era f de x igual a 3x menos 4. Entonces, lo que vamos a hacer es x1, en este caso era 0. Entonces vamos a hacer, para encontrar i1, vamos a hacer f en 0, que nos da 3 por 0 menos 4. Y esto nos va a dar menos 4. O sea que ya tenemos a nuestro primer punto de intersección, el punto P va a ser el 0, menos 4. Bueno, hagamos lo mismo con x2. x2 nos dio 1, entonces para encontrar a i2 lo que hacemos es f en el valor 1. F en el valor 1 nos da 3 por 1 menos 4. 3 menos 4 es menos 1. Entonces ya tenemos nuestra respuesta. En este caso, los dos puntos de intersección nos van a dar 0
menos 4 y el otro punto que llamamos Q nos va a dar 1 menos 1. Bueno, verifiquemos lo hallado a través de GeoGebra. Entonces acá nos encontramos, lo que primero que vamos a hacer es pasar por la entrada las dos funciones que queremos encontrarles la intersección. Entonces, nuestra primera función, que era f, era 3x menos 4. Lo escribo por la entrada y me fijo que en vista algebraica va a estar esa función y en la vista gráfica va a estar el gráfico correspondiente a esa función. Lo mismo voy a hacer con la función cuadrática. Entonces la función cuadrática era 2x. Una manera de escribir el elevado es poniendo por, o sea, 2x al cuadrado más x menos 4. Entonces yo pongo enter. En mi vista algebraica voy a ver lo que yo escribí. Entonces eso es importante que chequeen que en la vista algebraica quede escrita la expresión que ustedes quisieron pasarle al programa, ¿no? Porque podría ser que ustedes hayan querido escribir algo y en realidad la computadora interpretó otra cosa, el programa interpretó otra cosa. Entonces está bueno chequear que efectivamente en la vista algebraica ustedes vean escrito lo que querían ver escrito. Bien, entonces lo que tenemos en la vista gráfica son las dos funciones graficadas. Entonces vamos a ir ahora a un botón que es intersección. Entonces una vez que estamos en el botón de intersección, tocamos sobre la gráfica de uno y sobre la gráfica de la otra función. Entonces voy a ver que se van a marcar en mi gráfico los puntos de intersección, que si se fijan en la vista algebraica van a ver las coordenadas de esos puntos, que coinciden con lo que nosotros hicimos de manera analítica. Bueno, ya finalizamos este ejercicio A. Les voy a dar alguna sugerencia para poder resolver el ítem B y el C. Es que a cada una de, fíjense que acá tengo una G que está escrito en forma canónica y en el C tengo mi G que está escrito en forma factorizada. Bueno, la sugerencia es que primero pasen estas G a su forma polinómica y después trabajen igual que lo hicimos en el ítem A. Bueno, vamos a hablar de la intersección entre parábolas, entre dos parábolas. Entonces, acá lo que estamos haciendo es poniéndonos posibles casos a modo de ejemplo. Entonces, fíjense que si lo que nosotros tenemos son dos parábolas y queremos calcular la intersección, tenemos tres casos posibles. El primer caso es que entre las dos parábolas haya dos puntos de intersección, que en este caso llamamos P y Q. El segundo caso podría ser que entre las parábolas exista una única intersección, que en este caso llamamos P. Y el tercer caso posible es que no haya intersección entre las dos parábolas. Bueno, continuemos con estos ejercicios, en donde lo que tenemos que hacer es hallar la intersección entre parábolas. Entonces nosotros vamos a hacer el ítem A y a ustedes les quedará el ítem B y el ítem C para realizar en clase. Entonces, bueno, ítem A. Nosotros lo que habíamos dicho, fíjense que tenemos dos funciones para calcular la intersección, que en particular esas dos funciones son dos cuadráticas, es decir, sus gráficos van a ser parábolas. Bueno, nosotros habíamos visto que para calcular la intersección siempre lo que se hacía era igualar ambas funciones. O sea, yo tengo que plantear esta ecuación, f de x igual a g de x. Bien, entonces bueno, f de x es un cuarto de x menos 1 por x más 3. Eso tiene que ser igual a menos
3/16 por x más 1 al cuadrado más 6. Y una vez planteada esta ecuación, estamos en presencia de dos funciones cuadráticas. Aquí nace nuevamente la necesidad de pasar ambas formas a la forma polinómica, con los procedimientos que aprendimos en la primera parte de la clase. Entonces, estos pasos les voy a pedir que los realicen ustedes. Luego de esos pasos, deberían llegar a la siguiente igualdad. De este lado nos va a quedar 1/4 de x al cuadrado más 1/2 de x menos 3/4, y eso nos va a quedar igualado a menos 3/16 de x al cuadrado menos 3/8 de x más 93/16. Como ya les comenté, el pasaje de lo anterior a este paso va a quedar para que lo realicen ustedes. Bueno, es probable pensar que nos podemos haber equivocado en alguna cuenta, por lo que podrían ayudarse con GeoGebra para verificar que se realizaron las cuentas correctas. Por ejemplo, ¿de qué manera? Podrían tomar esta expresión, esta de acá, 1/4 por x menos 1 por x más 3, y graficarla. Y luego tomar su equivalente, es decir, la del paso de abajo, esta. Entonces también graficarla. Si ambas funciones coinciden, entonces habremos hecho la cuenta bien. Recuerden que de una forma de escribir la cuadrática, cuando uno calcula su equivalente forma polinómica, bueno, tienen que ser la misma función. Entonces, si yo hago el gráfico de esta función y hago el gráfico de esta función, tienen que darme justamente lo mismo porque son la misma función. De la misma manera, puedo chequear entre esta forma, que es la forma canónica, y su forma polinómica correspondiente. ¿De qué manera? Graficando las dos y viendo que son la misma función. Bueno, sigamos. Lo que vamos a hacer es, en este paso de acá, pasar todos los términos a un miembro de la igualdad para que eso nos quede igualado a 0. Bueno, hagámoslo entonces. Nos quedaría 1/4 de x al cuadrado más 1/2 de x menos 3/4 más 3/16 de x al cuadrado más 3/8 de x menos 93/16, todo igualado a 0. Y juntando los términos que se pueden juntar, nos va a quedar 7/16 de x al cuadrado más 7/8 de x menos 105/16 igualado a 0. Entonces fíjense que a partir de plantear una igualdad entre dos funciones cuadráticas, operando llegamos a una ecuación que tiene de un lado
algo de segundo grado igualado a 0. Entonces, en ese caso, lo que vamos a poder usar es la fórmula resolvente, donde A va a ser 7 16avos, B va a ser 7 octavos y C va a ser menos 105 16avos. Entonces, bueno, reemplacemos. Bueno, corrijo acá que me quedó un poquito corta la raíz. Ahí está. Todo sobre 2 por 7 16avos. Lo que les voy a proponer es que continúen ustedes con esta cuenta y chequeen que los dos resultados posibles que nos va a dar en este caso son x1 va a ser menos 5 y x2 va a ser 3. Entonces, luego, para calcular los puntos de intersección, recuerden que lo que tenemos son las coordenadas en x de esos puntos de intersección. Entonces, para obtener las coordenadas y de esos puntos de intersección, lo que vamos a hacer es tomar alguna de las dos funciones, la que prefiramos. Por ejemplo, en este caso vamos a tomar f. Voy a escribir quién era f. F era 1/4 de x al cuadrado más 1/2 de x menos 3/4. Pueden observar que yo decidí agarrar a f en su forma polinómica. Si lo hubiese tomado en la otra forma, también nos va a dar lo mismo. ¿Está bien? Es solo una cuestión de conveniencia, de qué cuenta prefiero hacer. Entonces dijimos, para obtener las i's que corresponden a esas x, lo que voy a hacer es reemplazar en mi f por menos 5 y reemplazar en mi f por 3. Entonces, escribamos eso. O sea, para x igual a menos 5, lo que voy a hacer es f en menos 5, que es 1/4 por menos 5 al cuadrado más 1/2 por menos 5 menos 3/4. Bueno, pueden chequear que todo esto nos va a dar 3. Entonces, este 3 va a ser la coordenada y de mi punto que tiene abscisa menos 5. Bueno, hacemos lo mismo con el 3. F en 3 es hacer 1/4 por 3 al cuadrado más 1/2 por 3 menos 3/4, que nos va a dar 3. Entonces este 3 es la coordenada que corresponde a I en el punto 3, 3. De casualidad nos quedó la misma coordenada en I.
recuerden que lo que tiene que ocurrir no es esto necesariamente. Lo que tiene que ocurrir que f de menos 5, que en este caso nos dio 3, sea igual a g de menos 5. Y lo mismo tiene que pasar con el valor x igual 3. F de 3 va a tener que ser igual a g en 3. En este caso en particular nos da el mismo valor de coordenada, pero no siempre tiene por qué ocurrir que los dos puntos de intersección tengan la misma coordenada en Y. Bien, entonces con esto ya podemos dar la respuesta. Los puntos de intersección entre mis dos parábolas, entre f y g, van a ser entonces P va a ser menos 5, 3. Y Q va a ser el punto 3, 3. Y así, como ven acá, lo podemos verificar gráficamente, en este caso, por ejemplo, con el GeoGebra, graficando una función, otra función y utilizando la herramienta de intersección que tiene el mismo programa. Entonces pueden chequear que efectivamente nuestras cuentas son correctas. Bueno, la idea es que llegado a este punto tratemos de resumir cuáles son los posibles casos cuando estemos intersecando recta con parábola o parábola con parábolas. Entonces, recuerden que para calcular la intersección entre dos funciones, lo que hacíamos era igualar ambas funciones. ¿Está bien? Entonces, igualábamos ambas funciones y lo que hacíamos era que una vez que teníamos planteada esa ecuación, pasar todos los términos a un mismo lado de la igualdad para que nos quedara una función cuadrática igualada a 0. Una vez que teníamos ese paso, es decir, cuando llegaba el momento de aplicar la fórmula resolvente, entonces fíjense que lo que puede pasar son tres casos. Uno, que la parte de adentro de la raíz en mi resolvente, eso se llama discriminante. Un primer caso en el que el discriminante quede mayor a 0. Un segundo caso en el que el discriminante quede igual a 0 y un tercer caso en el que el discriminante quede menor a 0. Esas son las tres posibilidades, o sea, nos tenemos que fijar qué pasa con lo que está dentro de la raíz. Bien, entonces, si estamos en el caso A, lo que va a pasar es que la cuenta que está dentro de la raíz va a ser positiva. Entonces, en ese caso, vamos a obtener exactamente dos puntos de intersección. ¿Está bien? En el caso B, que es cuando la parte que está dentro de la raíz nos da 0, entonces vamos a obtener un solo punto de intersección. Eso es porque la raíz de 0 da 0, entonces en nuestra fórmula nos quedaría menos b, con lo que sea nuestro b, más menos 0 sobre 2 por a. Entonces sumar 0 o restar 0 me va a dar el mismo resultado. Entonces voy a tener un único valor de x que nos va a determinar el punto de intersección, el único punto de intersección. Bueno, y después tenemos un tercer caso que es este C. En este caso lo que va a pasar es que la cuenta que está dentro de la raíz nos va a quedar negativa. Entonces, si hacemos un poco de memoria, vamos a recordar que no se puede calcular las raíces de números negativos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no podamos continuar con esa cuenta. Entonces, como conclusión, vamos a obtener que la intersección va a ser vacía. Es decir, no vamos a tener ningún punto que forme parte de las dos gráficas a la vez. Bueno, para finalizar este tema, quiero hacer una breve conclusión, que es que hay que tener en cuenta que detectar patrones comunes
nos permitirá ahorrar enormemente la manera de pensar los ejercicios. Entonces, observen, por ejemplo, que para hallar intersecciones entre funciones cuadráticas, finalmente nos ha convenido pasar siempre a la forma común polinómica, para luego igualar todo a cero y usar la fórmula resolvente para hallar las coordenadas x del punto de intersección. Y por último, reemplazar en la o las coordenadas de x halladas en cualquiera de las funciones y así obtener el o los puntos de intersección. Entonces, fíjense que todo eso es un método que nos va a servir siempre en estos casos. Entonces, está bueno poder empezar a generalizar y encontrar un método efectivo que funcione. Entonces, ¿cuál va a ser el único inconveniente que tengamos en este procedimiento que vamos a poder hacer siempre que queramos encontrar intersecciones entre parábolas o entre parábola y recta? Bueno, el inconveniente van a ser las cuentas. Ahí es donde se cometen mayores errores, por lo que se requiere tener mucho cuidado con esa labor y la utilización de técnicas de verificación para despejar dudas nos van a servir. ¿Está bien? Entonces presten atención en las cuentas y sepan que tienen maneras de chequear que esas cuentas sean correctas. Bueno, hasta este momento lo que van a poder hacer es resolver hasta el ejercicio 24 inclusive correspondiente a la unidad 1.